que forma parte de la presentación de esta demanda ante los tribunales de San Nicolás para pedir la declaración de inconstitucionalidad de esta ordenanza. Roberto Sorsoli, buenos días. Rafael Fleiman es mi nombre. Agustina García, estamos aquí en La Opinión y Sin Galera desde San Pedro. Los saludamos. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo? Muy bien. Bueno, cuéntenos cómo comienza este planteo ante la justicia por este Fondo de Obras Públicas Comunitarias que nos cobran en la factura de la luz. Bueno, el planteo comienza por parte de Andrea Ortiz, que es abogada y vecina de San Pedro, porque lo que se advierte en la factura es que además de los 6 impuestos provinciales que pagan todos los usuarios del servicio eléctrico, aparece una sigla, FOP, F-O-P-C, que los usuarios no saben a qué corresponde. Resulta que esto corresponde al Fondo de Obras Públicas Comunitarias, que es un verdadero impuesto hecho por el municipio. Ujú. Y aquí aparece la discusión, si es una tasa o es un impuesto. La diferencia entre una tasa y un impuesto es que la tasa corresponde a una contraprestación de servicio. Sí, Es decir, cuando vos pagás alumbrado de barrio y limpieza, ¿qué estás pagando? Estás pagando lo que le costó a la municipalidad para prestar ese servicio determinado que está en cada presupuesto anual. claro. En cambio, los impuestos son fondos indeterminados que, por su naturaleza, solamente pueden sancionarse a nivel provincial, no a nivel municipal. Eh, y Entonces, y en ese marco, digamos, ¿están planteando que con la consideración del Fondo de Obras Públicas Comunitarias como tasa? claro, el fondo aparece como una tasa, pero al no tener una contraprestación concreta, sino ser objetivo indeterminado, es decir, es un fondo con el cual se pueden hacer todo tipo de obras que no están presupuestadas, Sí. es decir, que al momento del cobro y al momento del pago por parte del usuario no tienen un presupuesto determinado. Eso lo convierte en un impuesto. Y Eh, hasta tal punto es así que cuando se sancionó la ordenanza municipal, ni siquiera se estableció la alícuota, es decir, el porcentaje que tiene que pagar cada claro, usuario, sino que eso lo hizo después Causal. claro. Ahora, es tiene sentido el planteo en la medida en que la propia ordenanza, cuando dispone la creación, porque la ordenanza es muy extraña, ustedes la han analizado, pero les cuento a los oyentes, digo, la ordenanza es muy extraña en este sentido, crea un comité de obras públicas comunitarias y a su vez, después de crear el comité, dice que ese comité va a manejar un fondo que crea en otro artículo de la propia ordenanza y dice que ese fondo se va a alimentar de el producido de una tasa municipal que grave los consumos a tarifas básicas de energía eléctrica. Sí, es así. Y después tuvo modificación, porque en el año 2022, que lo publicaron, en la Sí, opinión, el secretario de Economía Municipal declaró que había más de alrededor de 170 millones de pesos claro. ociosos, fondos ociosos. Que haya Ahora, fondos ociosos también indica que en realidad es un impuesto y no una tasa, porque si fuera una tasa, el pago debería responder a obras presupuestadas y ejecutadas en su momento, y no debería haber fondos ociosos. claro. Ahora, el planteo de fondo, digamos, de la demanda es esta cuestión. Me están cobrando algo que no deberían. Exacto, exacto. Es decir, no se juzga la intención para de todos los vecinos, de todas las ciudades y de todos los municipios es bueno que se hagan obras. El asunto es que eso tiene que hacerse cumpliendo con las normas, no se puede hacer de Claro. cualquier manera. Ahora, al momento del planteo de la demanda, también presentaron un recurso de amparo para que haya una medida cautelar que, mientras se resuelve la cuestión de fondo, detuviera el cobro de este gravamen. Sin embargo, el juez no lo consideró, sí, lo consideró, pero lo rechazó. Digo, no les habilitó esa posibilidad. ¿Por qué entienden que pasó eso? Bueno, eso es una cuestión de interpretación. El juez lo hace porque considera que no hay peligro en la demora y que no es insanable la cuestión. Ujú. Entonces, se va a resolver en la cuestión de fondo. Si cuando hay una medida cautelar
se resuelve algo de forma provisoria claro. hasta tanto se discute la cuestión de fondo. Usted sabe que el fallo del juez que le tocó, que me llamó la atención porque es un juez de familia, supongo que habrá sido por sorteo para la medida cautelar. Sí, Claro. El juez Cornelli, que es el que actúa en el recurso de amparo, si bien no dispuso la suspensión del cobro, sí obliga a la cooperativa a poner en la factura que esta causa está en trámite. exacto. Eso es obligatorio porque los usuarios tienen derecho a saber que esa causa que los incluye, porque la demanda incluye a todos los usuarios, tienen derecho a saber que esa causa que los incluye esté señalada. Claro, porque esto es importante lo que dice. La causa, la demanda que ustedes presentan, nos incluye a todos los socios usuarios de la cooperativa. Claro, en esto hay que destacar que hay una doble condición de usuario de un servicio público esencial y además socio de una cooperativa por la forma de prestación de servicio. Claro. Y eso ya debería, ¿cuándo tiene que aparecer? Porque a mí me llegó la factura, qué sé yo, de este mes, la semana pasada, y no decía nada. Sí, eso ya debería haber aparecido, se hizo una nueva presentación para que se obligue a conocer, incluirlo en la factura y debería aparecer en las próximas 6 horas. Ya Claro. debería haber aparecido, pero se hizo un nuevo señalamiento al juez para que ordene que se incluya en la factura. Estamos hablando de una demanda de inconstitucionalidad contra una ordenanza que establece la obligación para cada uno de los usuarios de pagar este porcentaje, que es el 4%, en la factura de la luz. Y esto es obligatorio, digamos. Yo no puedo elegir si puedo pagarlo o no puedo. Debería poder elegir porque cuando autorizó el ente regulador de la provincia la inclusión de que se llama fondos ajenos al servicio eléctrico, Sí. cuando lo autorizó determinó que debería permitirse el pago por separado. Y Tendría, esto no está ocurriendo. tendría que venir troquelado, digamos. Sí, Claro. troquelado o desdoblado la forma de pago, porque los servicios se pagan en medio de locales comerciales de pagos, de medios de pago, o por home banking, que por home banking puede ser con débito automático o por servicio adherido al banco. Claro. Ahora Y en esos casos debería figurar la posibilidad de pagar con el FOB o sin el FOB. le pregunto porque ahora que lo pienso, hay mucha gente que o sea, la cooperativa presta servicios sociales de tipo ambulancia, funerarios, esas cosas, ¿no? Em, y si alguien contrata esos servicios, te aparece en la misma factura, o sea, la factura de la luz y la factura del servicio social. No viene separado. Sí. Es que debería venir separado. Debería venir separado, claro. Claro, debería venir separado y los usuarios tienen derecho a solicitarlo. Y más ahora con estas medidas del gobierno nacional que establece que aquellos importes que no correspondan específicamente al consumo de la luz deben estar separados, ¿o no? Sí, lo que ocurre es que como este servicio eléctrico está regulado por la provincia de Buenos Aires y no por la Nación, es discutible la injerencia del gobierno nacional. Pero sí, como principio se estableció eso a nivel nacional. Claro. Ahora, le pregunto, Sorsoli, ¿qué es lo que tenemos que esperar los sanpedrinos de la resolución de esta causa? Pensemos si les va bien, ¿qué ocurre? Si se declara la inconstitucionalidad, la municipalidad debería idear otra forma de cobro mediante una tasa que es lo que puede determinar el municipio. Claro, O que sea por medio de la ley provincial. la inconstitucionalidad voltearía, por llamarlo de alguna manera, la vigencia de la ordenanza que creó este fondo y en cualquier caso la municipalidad debería encontrarle otra vuelta si quiere seguir cobrándolo. Es falso. Bien. Es así, pero no imposibilita y no obstaculiza las obras en marcha, Claro. porque lo que se solicita es que se deje de cobrar y que no afecte
las obras que no que se afecta, claro, estén, porque que se hay estén. obras en marcha, de hecho, acá el fondo, quizás ya lo sepan, ¿no? Pero el Fondo de Obras Públicas Comunitarias se utiliza para obras de gas, obras de cloacas, pavimentación de calles, ese tipo de cosas. Eh, Exacto. Ahora, esa condición de que se utilice para diferentes servicios, diferentes obras, es lo que también determina lo abarcativo que es del concepto de impuesto ambiental. claro, Porque digo, se puede utilizar para diversos fines. porque eso no implicaría, no implicaría contraprestación. No implica una contraprestación concreta y presupuestada. Claro, Esa es la eso. diferencia con una tasa. Concreto y presupuestada, porque digamos, en algún momento se discutió esta cuestión, porque el Tribunal de Cuentas tiene un problema con esto, porque crearon una tasa, pero la cuenta no existe. O sea, si uno mira el presupuesto municipal o la rendición de cuentas municipal, no existe la cuenta del Fondo de Obras Públicas Comunitarias. O sea, lo recauda COPSER y lo administra COPSER. Es Sí, una potestad que le dio el gobierno, que le dio el Consejo Deliberante, el Estado municipal, a partir de una ordenanza, pero el Tribunal de Cuentas reclama que en realidad tendría que entrar a la municipalidad y salir a la COPSER de nuevo, porque si creaste una tasa con un fondo, ese fondo tiene que estar escrito en algún lado y no está. Lo que me pregunto, exactamente. en algún momento ya se debatió esto y con concejales y con funcionarios y gente que sigue los temas de la política y de la economía local, nos decían esto, bueno, la contraprestación de esta tasa es la administración de la posibilidad de que la gente pueda adherir a hacer una obra. Era como medio rebuscado, ¿no? Es rebuscado y eso no es una contraprestación. Claro, Contraprestación es prestar el servicio. claro, prestame un Que haya servicio, una ¿no? administración no implica una contraprestación, implica una administración que es otra cosa. Claro. ¿Para cuándo esperan una resolución de esto? Porque, digamos, si el juez rechazó la cautelar del recurso de amparo es porque entiende que no hay peligro de la demora, como bien dijo usted. Esto significa que uno tendría que esperar más o menos un plazo no demasiado extenso. Sí, pero ese plazo no depende de las partes, depende de la toma de decisión que tenga en su momento el juez. Claro. Y por otro lado, le pregunto, ¿esto va al contencioso administrativo? No, esto por sorteo fue a este tribunal, después hay que ver después el resultado. Claro, o sea, hay que ver hacia dónde va. La perspectiva de ustedes, ¿tienen experiencias? Les pregunto, ¿tiene experiencia en otros distritos con situaciones de estas características? Sí, no es un caso exactamente igual, pero aquí la inconstitucionalidad es clara, entendemos nosotros, por la naturaleza Mm, de lo que se cobra, que no es una contraprestación de servicio concreto. claro, claro. O sea que estamos a las puertas de, entienden ustedes, de un resultado favorable a la demanda. Sí, porque hay cosas que no están sujetas a prueba, sino que está probado cuál es en qué consiste el concepto que se cobra como FOB y la falta de facultades que tiene el municipio para determinarlo. Perfecto. Sor Soli, le agradezco muchísimo que nos haya explicado en detalle esta situación de esta demanda. Vamos a quedar a la espera de cómo avanza en la justicia y es un debate que aquí en San Pedro se ha dado en muchas oportunidades. Hubo muchos planteos, al menos públicos, ¿no? De respecto de cómo se maneja el Fondo de Obras Públicas Comunitarias y cómo fue su creación y cómo es su ejecución en términos jurídicos, digamos, porque para mí hay un gris bastante complicado que es esto que está explicando usted, ¿no? Sí, y de difícil acceso a la información para el usuario. Claro, Y porque gracias a ustedes por la comunicación y a su disposición. muchas gracias, Sorsoli. Una cosa más le digo, me quedo con esto. Ustedes entienden que la mayoría de los socios usuarios de Copser ya no saben qué es lo que están pagando hoy. No tienen cómo saberlo porque además cuando se autorizó ese cargo debería decir en la factura Fondo de Obras Públicas Comunitarias y no dice una sigla Claro, que el usuario no tiene cómo saber claro, a qué corresponde. no está explicitado. Sorsoli, le agradezco mucho que nos haya atendido un sábado a la mañana. Gracias a ustedes. Hasta Buenos días. luego. Roberto